Buenas tardes, le saluda su hermano Luis Alberto Aizaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Bienvenidos, volviendo a la senda antigua. El día de hoy, lunes 2 de octubre del 2017, estaremos con la segunda parte de Doctrinas Fundamentales. ¿Estás siendo un buen siervo? ¿Estás perdonando? ¿Estás bendiciendo a los que te maldicen? ¿Estás predicando las enseñanzas de Jesucristo? ¿Estás venciendo al mal con el bien? Pues Mateo 24:46 te dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes te pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la segunda parte de Doctrinas Fundamentales. Los quiero dejar con el pastor Agner Añasco. Gracias, hermano Luis. Buenas tardes a todos los que se conectan en esta hora al programa Volviendo a la Senda Antigua. Yo soy su amigo el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración. Hoy día lunes 2 de octubre. Damos gracias a Dios que ya tenemos un mes en el aire, en los días que ya hemos mencionado, los días lunes, los días miércoles y viernes, Dios mediante, transmitiendo estas enseñanzas de vital importancia. Bueno, hoy seguimos con la segunda parte. Nos quedamos en la primera, ¿verdad? Por el tiempo, hemos quedado hasta la doctrina número 10. Ahora vamos a empezar la segunda parte de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Pero antes quiero hacer un pequeño recuento de las doctrinas que hemos mencionado. Nosotros como iglesia, la Biblia nos enseña las doctrinas que son fundamentales para el crecimiento y para el desarrollo del creyente o de la iglesia misma. Estas son, a continuación, quiero que por favor de repente las anoten, las voy a leer, simplemente las que ya hemos mencionado anteriormente o en el programa pasado. 1. El Dios Trino. Creemos en el Dios Trino, en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 2. Creemos en Jesucristo como Dios mismo y como hombre en la tierra. Cuando vino acá vino netamente Dios, netamente hombre. Creemos en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Doctrina número 3. Creemos en el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que tiene sentimientos, que se duele, que vino en el día de esta fiesta agraria, el Pentecostés, y que a través de esta fiesta pasó a todas las personas, de acuerdo a la promesa que Dios hizo a través del profeta Joel en Joel 2:28. Cuarta doctrina, las Sagradas Escrituras. Creemos que la Biblia es la regla fundamental, que la Biblia es la palabra de Dios y que no necesitamos otro libro más, ni por qué agregarle ni por qué quitarle. Doctrina número 5, creemos en el pecado adámico, ya que todos nacemos, según Romanos 3:23, por cuando todo pecado, y lo que dice Romanos, donde el pecado entró por un hombre. Este hombre fue Adán, y también por un hombre entró la vida, la salvación. Pero el pecado, creemos en el pecado, que es errar el blanco, el pecado adámico, como otros lo conocen, el pecado original, y también creemos en el pecado personal o los pecados propios que nosotros cometemos cuando ya tenemos uso de razón. Doctrina número 6, la expiación, que viene a ser la muerte del Señor Jesucristo, que a través de la expiación, a través de este cordero inmolado, santo y puro, su sangre sirvió y sirve a la actualidad, tiene el poder de limpiar todo tipo de pecado. Esa es la expiación, la doctrina número 6. La doctrina número 7 es el libre albedrío o la libre elección. Nosotros hemos aceptado a Jesús no porque hemos sido obligados o porque alguien nos haya impuesto ciertas cargas o normas, sino por voluntad propia, sabiendo de que Dios conoce todas las cosas
pero Él desea que todos seamos salvos de acuerdo a la voluntad nuestra. Si nosotros queremos aceptar a Jesús, lo aceptamos, y si no, no. El Señor dijo aquí que les pongo la bendición y la maldición, el cielo y el infierno, cojan ustedes. Nosotros creemos en la libre elección. La doctrina número 8, la gracia. Creemos en la gracia según Efesios 2:8 y los miles de textos bíblicos y de expresiones de los apóstoles de que la salvación nadie la merece, nadie puede comprarla, por esta razón Jesucristo la dio gratuitamente. Somos justificados gratuitamente y recibimos la gracia, que es todo un conjunto de regalos, como es la justificación, la adopción y tantas cosas que vamos a ir conociendo. Entonces la gracia es la doctrina número 8, en la cual nosotros creemos. Y la gracia, como lo dice, es un regalo, es algo gratuito. Doctrina número 9, el arrepentimiento. Hemos hablado en el programa anterior sobre el arrepentimiento, que es dolerse de pecado, conmoverse, llegar a un remordimiento y reconocimiento de que somos pecadores, que a pesar que de repente algunos no han matado, otros no han hecho cosas merecedoras de un castigo mayor, pero reconocen que como seres humanos tenemos pecados. Y para ello el arrepentimiento es muy importante. Entonces el arrepentimiento es la doctrina número 9. Y la doctrina última que vimos en el programa anterior era la justificación. La justificación. Esto quiere decir de que el Señor quitó todo lo que era en contra, o lo que estaba en contra de nosotros, los pecados, todo lo que nosotros teníamos que haber pagado con nuestra propia vida. El Señor lo pagó reemplazándonos a nosotros por Él, o poniéndose en nuestro lugar, y nos justificó, y delante del Padre somos justos, aunque la Biblia dice que nadie es justo por su propia cuenta, sino a través del sacrificio de Jesús. Nosotros hemos sido justificados, y por ello, según Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Bien amados, ahora seguimos con la segunda parte. Esa fue la última doctrina, la número 10. Vamos con la 11, pero antes quiero que abran sus Biblias en el libro de San Judas. En el libro de San Judas se encuentra ese libro anterior, Apocalipsis. Quiero que abran la Biblia en San Judas, en el versículo 3, solo tiene un capítulo 1, versículo 3. Y yo quiero que ustedes lo lean conmigo. Si tienen su Biblia ahí, ábranla por favor, y si no, sigan conmigo la lectura. Dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra salvación, me ha sido necesario, había una obligación, había una responsabilidad del apóstol diciendo, me ha sido necesario escribirles exhortándonos que contendáis. Mire, note esto, yo quiero que lo subraye allí en su mente o en su Biblia. Dice que contendáis ardientemente, o sea, con pasión, con vehemencia, con coherencia, por la fe que ha sido dada una sola vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido ya destinados para la condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al mismo Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ruego al Espíritu Santo que en esta tarde nos dé sabiduría para llegar ahí. Mire, yo quiero hacer un hincapié allí en la expresión del apóstol donde dice, les exhorto a que contendáis ardientemente. Contendáis. También la Biblia en Corintios nos enseña de que la iglesia del Señor no es una iglesia contenciosa. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver la expresión del apóstol Pablo al decirle a la iglesia de Corintios que no somos una iglesia contenciosa porque a paz nos llamó el Señor? ¿Y por qué Judas dice acá que contendamos? Es porque son en dos diferentes circunstancias. Hay muchos hermanos neófitos que están recién aprendiendo, que no comprenden, que no entienden y piensan de que aquí hay una contradicción. O si no,
como le tienen miedo a la palabra contender, a la palabra discutir, como le tienen miedo y lo ven tan, pero tan mal de que un cristiano pueda discutir de doctrinas, pueda criticar una doctrina falsa o pueda criticar a un hombre, entonces este texto no se lee, y si se lee se pasa por alto para que la iglesia, supuestamente, entre comillas, no sea una iglesia contendora apasionadamente. Déjeme decirle que los apóstoles contendían contra las falsas enseñanzas, contendían contra las falsas filosofías, contra los gnósticos de ese tiempo, contra todo argumento que quería transgredir los mandamientos, los mandatos, las doctrinas del Señor. Por esa razón, la expresión del apóstol Pablo en la iglesia del Señor, que creo que se encuentra registrada, si no me equivoco, en 2 Corintios 11, donde habla sobre el velo, que viene a ser el pelo, donde habla sobre eso, está manifestando una circunstancia diferente. O sea, el cristiano no puede estar pues contendiendo o discutiendo por qué la hermana usa falda, o por qué usa pantalón, o por qué en esta iglesia cantan rock, y por qué acá cantan coritos, o por qué los hermanos de la iglesia X usan velo en su cabeza para orar, o las hermanas, y por qué la iglesia de acá. O sea, por esas cosas no tenemos que discutir. Por eso el apóstol Pablo dijo: el que come no juzga al que no come, porque unos han de discernir y decir: hay de comer de todo. Unos comen chancho, otros comen, aquí en nuestra nación, en Chincha, comen gato, entonces otros no comen gato. Entonces el que come gato no juzga al que no lo come, y el que no come no juzga al que come. O sea, por ese tipo de cosas, que si el hermano se sentó donde se sientan las hermanas, o si el hermano se sienta donde se sientan los varones, o hay que a los hermanos ponerlos acá, por esas cositas no entremos en una discusión, en decir, en entrar en un conflicto, porque son cosas que no tienen sentido, no tienen nada que ver. Que si el hermano se fue a una fiesta, y si que el hermano no fue, que el hermano por qué se fue al parque a sentar. O sea, a veces nos ponemos a pelear por temas tan tontos que traen más bien disputas necias, que traen disensiones y pleitos, en los cuales los frutos de la carne salen a relucir. Por esas cosas, hermano, usted no tiene por qué estar discutiendo. Pero sí, cuando alguien se levante en un púlpito a transgredir la sana doctrina o las sanas palabras del Señor Jesucristo, usted tiene la autoridad moral, la autoridad espiritual, hermano, de ponerse de pie y decirle: amado hermano, usted está equivocado, la Biblia no dice así, la Biblia no enseña así, la Biblia no manda así, por lo tanto no podemos aceptar lo que usted está pregonando o lo que usted está imponiendo. En esas circunstancias es válido contender por la fe que ha sido dada a nosotros. Por eso quería hacer este hincapié, para no dejarnos en esa confusión. Bien, la doctrina número 11 es la regeneración. ¿Qué es la regeneración, hermano? La Biblia dice claramente que nosotros debemos tener un nuevo nacimiento. En San Juan, en el libro de San Juan, capítulo 3, a eso se refiere la regeneración, o sea, un nuevo cambio, un nuevo nacimiento. En San Juan 3:3 o 3:4, Jesús le dice: de cierto digo que el que no naciere, el que no fuera regenerado, un nacimiento, el nacimiento tiene que ser importante. ¿Y cuándo se da este nacimiento en el cristiano? Cuando este creyente acepta a Jesús como su Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados, y entonces echa sobre Jesús las cargas, reconociéndolo como Señor y Salvador, y viene el Espíritu Santo, porque el que hace esa operación es el Espíritu Santo, y le hace un nuevo nacimiento. Usted entonces empezará a recibir enseñanzas de leche no adulterada, o sea, un discipulado, enseñanzas de nuevo convertido. O sea, usted se convierte. La regeneración, hermano, es el nuevo nacimiento que se da por la misericordia de Dios en la vida de nosotros los cristianos. Nicodemo no entendía lo que era la regeneración, y de repente hay muchos que no están entendiendo qué es la regeneración o el nuevo nacimiento. Nicodemo dijo: pero ¿cómo un hombre viejo como yo puede volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer ahí? O sea, qué disparate lo de Nicodemo. Y muchos Nicodemos antes de
conocer a Jesús están hoy en las iglesias, que no han entendido que es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. O sea, un cambio de actitud, una vuelta a la vida antigua, un paso adelante dejando todo atrás. Es necesario que esta doctrina de la regeneración o de nacimiento nuevo se predique en la iglesia. ¿Para qué? Para que la gente pueda empezar a tener un crecimiento, un desarrollo espiritual. Estos bebés cristianos o bebés espirituales que están llegando a la iglesia, que se han convertido y que le estamos viendo verdaderamente frutos, los pastores, nosotros los pastores, debemos tener mucho cuidado con ellos para no mezclarlos y darles de repente comida sólida que todavía no están aptos para ello. Por eso es importante, hermano amado, que nosotros volvamos a nacer. Pero ¿qué es lo que pasa con el legalismo, con el sistema de normas humanas? Una mezcla, hermano, una mezcla de religión, una mezcla de cosas que han llegado a sustituir la doctrina de Jesús, como por ejemplo, hoy en día Satanás, en su astucia, en su sabiduría, Satanás ha hecho de que estas doctrinas sean mencionadas con el nombre, como en este caso el nuevo nacimiento, pero la esencia de la enseñanza de estos falsos maestros, falsos profetas, que han entrado encubiertamente, como lo dice el apóstol Judas, mencionan el nombre de la doctrina, pero la esencia no es auténtica. Es como, por ejemplo, ensamblar una computadora y ponerle el cascarón de la marca IBM o de cualquier marca reconocida, pero el ensamblaje por dentro puede ser de materiales recoleccionados o de materiales que la empresa IBM no las fabrica. Pero todo el ensamblaje no es auténtico, pero el caparazón sí. A veces se mencionan doctrinas que están tergiversadas. ¿Por qué? Por el sistema legalista que se ha implementado en la iglesia. Recuerdo que estaba en la ciudad de Lima y fuimos a una iglesia, mi esposa y yo, y pedimos un consejo allí en esta iglesia. Nos gustó, estuvimos allí. Pero resulta que el pastor se enteró que yo era pastor y yo lo que quería es escuchar la palabra. Y este pastor tuvo mucho temor, que pensó que de repente yo iba a hacer algo. O sea, malos pensamientos. Y llegó a decir, el sistema, dijo él, mi sistema vota gente que no es de esta iglesia. O sea, como diciendo, todo aquel que quiera congregarse aquí tiene que estar sujeto al sistema que yo he implementado, o sea, que este pastor había implementado. Y como yo no estaba de acuerdo en su sistema, y yo le dije de que no estaba conforme a la palabra algunos aspectos que estaba enseñando, este hombre dijo, si usted quiere congregarse acá, usted tiene que someterse al sistema de la iglesia. Cuando pregunté cuál era ese sistema, era puro legalismo, hermano. Puro legalismo puro, filosofía mezclada con religión. Filosofía mezclada con religión, puro pragmatismo. Puro pragmatismo. ¿Y qué es el pragmatismo, hermano? Eso es una corriente mundanal muy peligrosa. El pragmatismo es la teoría filosófica que se usa para juzgar una verdad. Mire, note usted eso, el pragmatismo. Yo he escuchado de mucha gente en las iglesias decir de que seamos pragmáticos. No podemos ser pragmáticos porque entonces estaríamos metiendo una doctrina filosófica para juzgar las verdades de la Biblia. ¿Y quién puede juzgar a Dios? Dígame usted. Lo que sí nosotros tenemos que ser es prácticos. ¿Qué es una persona práctica? Es el ejercicio de la actividad continua en hacer un bien, no pragmatismo. El pragmatismo está tomado como una filosofía que juzga las verdades de la Biblia. Así hay muchos pastores. Hay muchos pastores que juzgan la Biblia. Hay muchos pastores que ven puntos doctrinales o enseñanzas en la Biblia y como no les conviene enseñarlas y como no les conviene decirlas porque entonces se les va a caer el circo o se les cae el negocio, entonces comienzan a juzgarla con el pragmatismo, aplicando una regla llamada legalismo para
poder seguir manteniéndose en el apogeo llamado avivamiento, entre comillas. Eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. Día a día vemos iglesias en esa situación. La doctrina número 12 es la adopción. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante porque me parece llamativo y a la vez me parece peligroso no saber o no conocer la autenticidad de la doctrina de la adopción. ¿Qué es la adopción? Es aquel acto benigno de Dios de traspasarnos de ser hijos del diablo, de ser hijos de las tinieblas, a ser hijos de la luz, hijos de Dios, pueblo de Dios, nación adquirida, pueblo escogido. Entonces, la adopción, hermanos, según lo que dice la Biblia en Romanos 8:16, vamos a ver lo que dice Romanos 8:16, nos habla acerca que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Miren lo que dice acá. A ver, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo me pongo a pensar, hermano, acá haciendo un paréntesis. El Señor Jesús mencionó la historia o la parábola, un hecho real, una comparación sobre el hijo pródigo. Usted conoce la historia, no se la voy a mencionar punto por punto, lo voy a hacer a grosso modo. Usted sabe que el padre tuvo 2 hijos, o tenía 2 hijos. Uno le pidió, que era el menor, le pidió su herencia y este se fue, la malgastó con mujeres y entonces terminó en un chiquero o en una situación bastante caótica hasta que volvió en sí y regresó donde su padre. Pero yo quiero extraer algo de ahí importante comparado a esto. El hijo pródigo era hijo antes de pedir la herencia y de malgastarla, o después de que la malgastó y regresó a casa de su padre. Mire, por favor, quiero que analice esto, que es importante, y esto le va a ayudar a que su personalidad como cristiano, a que su relación con Dios esté firme. El hijo pródigo, vuelvo a repetir, era hijo antes de pedir la herencia e irla a gastar, o después de gastarla con prostitutas y en la situación en que vivió, y al regresar a casa recién se volvió hijo de su padre, ¿o no? Pues déjeme decirle que el hijo pródigo era hijo desde que estaba con el padre antes de pedir la herencia, y siguió siendo hijo cuando se fue a gastar la herencia, y siguió siendo hijo cuando llegó al chiquero y estuvo anhelando comer las algarrobas de los cerdos, y siguió siendo hijo cuando regresó y dijo: volveré a la casa de mi padre. Volviendo en sí dijo lo siguiente: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado. Nunca dejó de ser hijo de su padre, siempre fue hijo. Mire, note usted esto que es importante. Hoy en día, hermano, la gente piensa que el hermano que hoy aceptó a Jesús se volvió hijo de Dios, congregó 5, 10, 15, 20 años, y de pronto, hermano, el hermano tuvo una debilidad, cayó en pecado, se descarrió. Los pastores o los creyentes inmaduros, como no conocen la doctrina de la adopción, comienzan a decir: el hermano es un hijo del diablo, el hermano ya no es hijo de Dios porque se ha descarriado. Hermano, ese hombre, por más descarriado que sea, sigue siendo hijo de Dios. Note usted que el padre dice que todos los días se paraba a la puerta esperando al hijo, hasta que el hijo llegó. Yo no puedo decir que mi hermano que pecó, que se descarrió, ya es un hijo del diablo. ¿Usted sabe lo que yo estoy diciéndole a Dios? Le estoy diciendo: nunca fue tu hijo. Nunca fue tu hijo. Eso le estoy diciendo a Dios. Cuando Dios está en una actitud de espera, en cualquier momento, aquel hombre que se descarrió, aquel hombre que pecó, aquel hombre que está en el mundo perdido, que una vez conoció a Jesús, algún día volverá a los caminos de Dios. Sigue siendo hijo de Dios. Es tan impresionante oír cristianos neófitos
cristianos analfabetos bíblicos, cristianos que no tienen capacidad de entendimiento, de discernimiento, que están parados predicando, que están parados ministrando una grey cuando no conocen la palabra, cuando no conocen la doctrina. Es una vergüenza, hermano mío, ver un pastor de 3 años, de 2 años, de 5 años, que nunca quiso estudiar, que nunca quiso capacitarse, que nunca quiso estudiar la Biblia o irse a un seminario a prepararse o pedir ayuda de algunos pastores que tienen mayor conocimiento para prepararse, pararse en un púlpito y decir que el cristiano que se descarría es un hijo del diablo. Eso es una malcriadez y una tremenda herejía. Y dice la Biblia que cuando regresó el hijo pródigo, el padre dijo lo siguiente: su hermano vino y le dijo, mira, este hombre o este hijo tuyo que malgastó todo, y sin embargo lo recibes, le haces fiesta. ¿Sabe lo que contestó el padre? Esto es impresionante, hermano. Esto es impresionante lo que nos enseña la Biblia acerca de Dios. El padre dijo lo siguiente: ¿cómo no de hacer fiesta y no de alegrarme? Tu hermano le dijo. Mira, le dijo al otro que estaba congregándose o en una simbología que estaba bien con Dios, tu hermano. No le dijo no le dijo este descarriado, este impío, este pecador. Le dijo, tu hermano que había sido muerto, porque el pecado mata. Eso es verdad, el pecado mata. Tu hermano que había sido muerto ha resucitado. ¿Cómo no es de ponerle calzado y abrazarlo y no de alegrarnos con él? Mira, hermano, qué impresionante es esta doctrina de la adopción. Por eso es importante, iglesia, que la Biblia se manifieste tal como es y que ella sea quien nos dirija, quien nos exhorte, quien nos enseñe. Por eso la Biblia dice claramente en el libro de Timoteo, capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y usted me dirá, ¿qué es un neófito? Es un aprendiz, es alguien que está recién aprendiendo. Es alguien que recién tiene 2, 3, 4 años, que está recién aprendiendo, hermano, y que no ha buscado cómo entrenarse en las cosas de Dios. La adopción, hermano mío, viene a través del Espíritu Santo. El Señor te adopta como hijo tuyo y vas a ser hijo siempre. Oí a un hermano decir lo siguiente, que el hermano descarriado, miren, escuchen bien esto, el hermano descarriado, que fue cristiano, ¿verdad? Valga la redundancia, ya no recibe bendición de Dios. O sea que el sol, la luna, la lluvia, ya no proviene de Dios, sino que proviene del diablo, porque se descarrió. Créeme que a mí me causó risa. ¿Quién te ha enseñado eso? Mi pastor me dijo. Ya no recibe bendición, porque como está en pecado, ya Dios ya no le puede bendecir. Quien le bendice con la lluvia, quien le bendice con el aire, quien le bendice con el sol, es el diablo. O sea, hermano, yo digo, ¿y qué se fumó este? Ni en la Biblia del Mormón dice tal herejía, tal tontería. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Hace llover sobre buenos y sobre malos. Hermano mío, hasta el malo recibe bendición de Dios. Hasta el malo recibe bendición de Dios. ¿Cómo no va a recibir bendición de Dios una persona que de repente se descarrió? Que está en pecado, pero no ha perdido su paternidad, no ha perdido su imagen como hijo de Dios, porque una vez aceptó a Jesús. La doctrina número 13, la entera santificación. Aquí también quiero hacer un pequeño enlace muy importante. Quiero coger el texto bíblico que está en Tesalonicenses, capítulo 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santidad. Pedro dice en 1.16, primera de Pedro 1.16, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. O sea, Dios en todo nos hace una invitación a la santidad. En todas las enseñanzas
¿Por qué Dios nos hace una invitación a la santidad? Porque Él es santo. Pero note usted, hermano, quiero que usted entienda aquí algo, y lo voy a hacer lentamente. De todos los atributos de Dios, amor, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, omnipresente, y Dios es santo. Dios es 3 veces santo. Mire, Dios es 3 veces santo, pero Dios no es 3 veces amor, pero Dios no es 3 veces misericordia. Es el único atributo de su naturaleza, de su esencia, que Él es 3 veces santo. La pregunta es, ¿cuántas veces quiere ser santo? La gente quiere ser 5 veces santo, más que Dios. Y cuando llega a ese punto, al salirse del llamado a santidad, se vuelve religioso. O al salirse a la mano izquierda de la santidad, se vuelve liberal. Extremo y exageración. La santidad hoy en día ha llegado a ser vinculada al extremo. Al extremo. A tal punto que cuanto más extremista eres, más santo eres. Cuanto más extremista eres, más santo eres. Cuanto más guardas el legalismo, más santo eres. Y hoy quiero enseñar sobre ello. Por ejemplo, hay iglesias donde piensan que hacen bien y apoyan, contribuyendo a que el cristiano sea santo, poniendo a la derecha a toditas las hermanas y a la izquierda a toditos los hermanos. No los ajuntan, no los ponen cerca, porque quieren ayudar con la santidad. Porque si ponen a un hermano con una hermana cerca, dijo un hermano corrompido de la mente, dijo, es que la va a embarazar en cualquier momento, va a andarse sobando con ella en el culto, le va a agarrar la... O sea, miren todas las ideas cochinas que tienen muchos líderes religiosos en las iglesias. Otros quieren ayudar a contribuir con la santidad, comienzan a imponer que el vestimenta o la vestimenta de la mujer tiene que ser hasta los tobillos. Cuanto más grande es mejor. Cuanto más grande y más gruesa la vestimenta, la falda o el vestido es mejor. Entonces de esa manera esa mujer es santa. Porque si ven a una hermana con su pantalón, con su ropa de vestir, esa mujer es pecadora, esa mujer no es santa. Atribuyéndole poderes a la vestimenta. Poderes de santificación. Entonces hemos llegado ahí creyendo que de esa manera estamos contribuyendo con la santidad de la gente. Cuando ¿quién es el que nos santifica, hermano? ¿Sabe qué? ¿Quién nos santifica? Mire lo que dice la Biblia en San Juan 17:17. La verdad te santifica, la palabra te santifica, santifícalos en tu verdad. O sea, si usted quiere ser santo, si usted quiere, como dice Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más. Si quiere santificarse más, conozca más la verdad. ¿Y qué dice la Biblia en San Juan 7? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay gente que no conoce la verdad, por más cristiano que es, tiene 15 años, 20 años, pero no conoce la verdad del Evangelio. Por lo tanto, vive atado, vive amarrado, ligado a un conjunto de normas humanas. Eso es algo impresionante, algo que llama la atención. La santificación la da el Espíritu Santo a medida que tú te guardas del mal, a medida que tú te separas del pecado, a medida que vas dejando el pecado, vas muriendo a ti mismo cada día, te vas negando a ti mismo cada día, automáticamente comienza a tener en ti un proceso de santificación. Pero la gente piensa que alejarse de los mundanos, alejarse de la tía que es mundana, alejarse del primo que es mundano, no asistir a una fiesta, no asistir a un teatro, no ir a un cine, no ir a un parque, no ir al estadio a ver fútbol, piensan que eso los vuelve santos. Hermano, por eso les digo, si tu pastor es neófito y no conoce estos parámetros fundamentales, la doctrina fundamental que yo estoy enseñando ahorita, que es algo sencillo, pero que tiene gran trascendencia. Porque si les hablara cosas profundas, escatología, angeología, si les hablara profundidades de la palabra, quizás usted se va a enredar ahí. Le estoy enseñando cosas sencillas. Por eso dice la Biblia en el libro de Hebreos, algo muy interesante, que es una llamada de atención, que la gente aún no ha logrado pasar lo que yo les estoy enseñando. Esto debería todo pastor saberlo de memoria, hermano.
saberlo de memoria y poderlo aplicar. Pero lamentablemente hoy en día no vemos estos principios, no vemos estos principios puestos en bandeja, enseñados a la iglesia. Usted hace una encuesta y le pregunta, hermano mío, a un hermano, a una hermana, le pregunta cuál es la doctrina, y ese hermano y esa hermana no saben ni a dónde está parado. No le va a responder, le va a decir que doctrina es. ¿Qué es doctrina? La ofrenda, ir al culto, cantar. O sea, no tienen idea qué es la doctrina. Es como que si yo viviera en mi casa y no supiera dónde queda el baño, dónde queda la cocina. Es como que si yo no supiera para qué sirven las columnas, para qué sirven las vigas de arrastre, para qué sirven las vigas aperaltadas. O sea, en mi casa y no sé, y no la conozco. Así hay muchos en la iglesia que están viviendo. El apóstol Pablo nos da una exhortación enorme, hermano. Les vuelvo a repetir, esto que estoy enseñando, ya deberían ustedes tener conocimiento. Pero lo he vuelto a enseñar porque he hecho esta encuesta a muchos de los hermanos que están conectados o a los que tengo agregados en la página que desconocen de ella. Y ruego a Dios que esta enseñanza llegue a sus corazones y ellos puedan entender lo que estoy enseñando. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tengo mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se habéis hecho tardos para oír. Mucha gente que es tarda para oír, o sea, en un lenguaje coloquial son tarados. Eso lo dice el original, tarados, o sea, tienen una complejitud, un problema de comprensión. Porque habiendo ya de ser maestros, después de 20 años, después de 15 años, dice la Biblia, después de tanto tiempo, aún tienen la necesidad que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe en la leche es inexperto. Eso lo dice la palabra, hermano. Lo dice la palabra. Toda persona que participa todavía de guiándose por sueños, guiándose por profecías, por revelaciones, guiándose porque el apóstol dijo, por una buena ofrenda, por un buen pacto, son gente inexperta. Gente que todavía necesita sentarse, pastores que necesitan estar sentados oyendo a un maestro enseñándoles, apóstoles y profetas que de hoy en día deberían sentarse y aprender lo que es la Biblia, pero son inexpertos en las cosas de Dios. Dice en la palabra de justicia porque son niños, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que con el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El Señor hacía una queja a los sacerdotes del tiempo antiguo de que no habían enseñado a discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Por tanto, dice la Biblia, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando el fundamento del arrepentimiento, o sea, enseñando esto de las obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Esto haremos si Dios lo permite. O sea, imagínense, hermano. Estas doctrinas, Pablo dice, estas doctrinas ya deben estar ancladas en su corazón, para que nadie lo engañe, amado pastor, amada iglesia. Pablo nos está diciendo, o el escritor de los hebreos, nos está diciendo claramente que estas doctrinas ya deberían estar preparadas, enseñadas, memorizadas, aplicadas, para que nadie nos pueda engañar. Por eso mismo digo de que la entera santificación se da a medida que abandonas el pecado, no porque hagas ciertos rituales, no porque hagas ciertas ceremonias, sino a medida que te vas negando a ti mismo. La doctrina número 14, la iglesia. La iglesia. La Biblia dice claramente que en una oportunidad el Señor Jesús estaba con sus discípulos. Yo sé que todos han leído esta historia, ¿verdad? En Mateo 16, 13, dice la palabra de Dios. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Muchos respondieron, unos dicen que eres Juan, que eres Jeremías, que eres Elías, que eres algún profeta. Esta misma pregunta la hace el Señor Jesús en los tiempos de hoy. Le dice a la gente, ¿quién dice la gente que soy yo? Le pregunta a la iglesia. La gente piensa de Jesús que es el cautivo de Yabaca, piensan de Jesús que es el Cristo de Pachacamía,
que es el Cristo moreno, el Señor de los milagros, y así tienen un concepto de quién es Jesús. Note usted. Y entonces él dice, bien, eso dice la gente de mí, pero ahora hace una pregunta directa y le dice a su gente, a los cristianos, a los evangélicos, a los nacidos de nuevo, ¿quién soy yo para ustedes? Pedro llegó a decir, tú eres el Hijo de Dios. Ya tenía claro a quién servir. Y note ahí que le dice, entonces le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en lo secreto. Yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es la iglesia, hermano? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el conjunto de creyentes o de personas que han aceptado a Jesús como su Salvador. Pero ¿sabe, hermano, lo que hoy en día se dice sobre la iglesia? La gente piensa que para ser parte de la iglesia hay que tener membresía. No. Si usted quiere ser parte de la organización, llámese como se llame, hay que tener membresía. Pero para ser parte del cuerpo de Cristo, para ser parte de la iglesia, de la novia del Cordero, usted no tiene que firmar un documento, usted no tiene que vender arroz con leche, usted no tiene que donar dinero, usted no tiene que hacer sacrificio alguno, porque ya Cristo lo hizo. Usted simplemente tiene que aceptar a Jesús y entonces, al reconocer a Jesús como Salvador, usted es parte de la iglesia del Cordero. ¡Qué sencillo! Los perímetros de este local no son la iglesia. Las paredes no es la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es usted, soy yo, son los hermanos que han aceptado a Jesús, que han sido lavados con la sangre del Cordero. Esa es la doctrina número 14. Qué importante es saber que la membresía no tiene que ver nada para ser parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Doctrina número 15. El bautismo. Aquí tenemos también en el bautismo, en esta doctrina, nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo y en el bautismo de las aguas por inmersión. Pero aquí viene un detalle. El pentecostalismo, esta religión o esta corriente que se abrió paso hace, pues, ¿cuántas décadas? De repente 20, 30 décadas atrás, enseñó de que para tener el bautismo del Espíritu Santo la evidencia era dar vueltas, o hablar lenguas. Entonces la pregunta es si el que no habla lenguas nunca fue bautizado por el Espíritu Santo. ¿No dice el apóstol Pablo en Efesios claramente de que hemos sido bautizados con un solo espíritu? O sea, que hay que bautizarse con otro espíritu entonces. No, un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, una sola fe, un solo bautismo. Ya, yo no estoy en contra que si alguien lo bautizó el Espíritu Santo, habló lenguas, pero el bautismo del Espíritu Santo no se da, no es una evidencia tan grande de que usted comienza a caerse de espaldas, a botar espuma por la boca o a tener una especie de reacción de epilepsia, sino que en el momento en que usted acepta a Jesús, el Espíritu Santo viene sobre usted y entra sobre usted, lo bautiza sobre usted. Ahora, la llenura es otra cosa, hermano. La llenura es otra cosa. La llenura sí tiene evidencias. La llenura sí tiene evidencias, dones, manifestaciones, operaciones del Espíritu Santo. Pero el bautismo lo recibimos en el momento que aceptamos a Jesús. Recibimos el bautismo del Espíritu Santo porque viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora, el bautismo en las aguas, es necesario el bautismo en las aguas porque es una evidencia para Dios y los ángeles y los demonios de que estamos muriendo simbólicamente para el mundo y estamos viviendo para Dios. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Hechos 19:5, en Hechos 2:38, en Hechos 8:12, en Hechos 22:16. Hay mucha abundancia sobre el bautismo. Entonces, la Iglesia Restauración a las Naciones cree en el bautismo del Espíritu Santo y cree en el bautismo de las aguas. Por cierto, yo no sé cuánta gente habré bautizado en las aguas. Creemos en el bautismo de las aguas y sabemos que todo cristiano que ha aceptado a Jesús tiene que ir al bautismo de las aguas. Ahí encontramos el típico caso de Felipe con el eunuco de Reina de Candace. Creo que eso está en Hechos, si no me equivoco. Sí, en Hechos.
capítulo 8, versículo 26. Note usted algo muy interesante. Hay una pregunta acá donde es importante conocer para bautizarse. O sea, ¿cuáles son los requisitos para ser bautizado? Creer en Jesús. Pero hoy en día el legalismo enseña que para ser bautizado en las aguas, usted tiene que pasar un discipulado, usted tiene que pasar 3 años de convertido, usted tiene que hacer ciertos rituales, 5 días de ayuno, 7 días de ayuno, usted tiene que hacer tantas vigilias. Le han puesto al bautismo, hermano, una tremenda carga, unas tremendas normas que si usted no las hace, si usted no ayuna, si usted no lleva un discipulado para bautizarse, usted no se puede bautizar. Esas son normas humanas. Pero miren lo que dice la Biblia. Y el Espíritu dijo a Felipe, estoy en Hechos 8, 30 o 29, acércate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, que se estaba leyendo la Biblia, no era un tipo cualquiera, leía la Biblia. Y dijo, ¿entiendes lo que lees? El hombre le dijo, ¿cómo podré entender si alguno no me enseña? Entonces rogó que Felipe se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura era Isaías 53. Pero voy a saltearme en adelante. En el 35, entonces Felipe abriendo su boca comenzó desde las Escrituras y anunció el Evangelio de Jesús. Requisito número 1. O sea, hay que anunciar el Evangelio de Jesús a la gente que tiene que ir a las aguas. Y yendo por el camino llegaron a ciertas aguas. Y dijo el eunuco, ¿aquí hay agua? Sí, hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Miren la pregunta del eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Imagínense a Felipe. No, es que tienes que hacer 5 días de ayuno. No, es que tienes que hacer vigilia. Tienes que dar una buena ofrenda. Tienes que congregar. Tienes que llevar discipulado. Tienes que ir por el segundo, tercero, cuarto discipulado. Imagínense si le hubiera puesto todas esas cargas. Le hubiera puesto todo ese legalismo, esas normas humanas, para que el eunuco se bautizara, hermano, no hubiera historia de este episodio precioso. Felipe le dijo, si crees, escucha bien esto, para los que se van a bautizar en su iglesia, dígale a su pastor, o pastor, dígale a sus ovejas, yo lo bautizo hoy mismo. Si crees de todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puedes. ¿Qué dijo el eunuco? Yo creo. Y mandó que pararan el carro y se bautizó. Qué precioso. Es la palabra de Dios. ¿Quiere refutarla? Hágalo. Esa es la palabra de Dios. No hay requisito alguno que creer de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, y entonces mueres para el mundo, mueres para el pecado y resucitas a través del bautismo. La doctrina número 16, la Santa Cena. Sabemos que esto es interesante porque la Biblia lo habla en Corintios. La Biblia enseña, el apóstol Pablo enseñó, de que cada vez que nosotros hagamos esta ceremonia, que es la Santa Cena, anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy interesante. Jesús mismo dijo también, cada vez que hagáis esto, anunciáis la muerte de Jesús. Y eso es interesante. Y eso lo encontramos en el libro de Corintios. En el libro de Corintios, o segunda de Corintios, ahí encontramos sobre la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Por ejemplo, los corintios tomaban la Santa Cena y se emborrachaban. Entonces Pablo dijo que no tomaran de esa manera la Santa Cena, porque el que toma la Santa Cena indignamente, miren, note, el que toma la Santa Cena indignamente el cuerpo del Señor anuncia o menosprecia. A ver, vamos a ver lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10. Dice, porque yo recibí esto del Señor, que el Señor en la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y tomó y dijo, comed de mi cuerpo que ha sido entregado por vosotros, mi sangre que es el nuevo pacto. Y así usted lo puede leer en el versículo de 1 Corintios 11, 23, donde la simbología del pan y del vino representaba a la vida y a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente será culpado del cuerpo y la sangre de Cristo.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y otros están muertos. La doctrina de la Santa Cena hay que enseñarla. Hay que enseñarla. La puede hacer usted mensual, cada 3 meses, no sé. Lo que usted crea conveniente. No hay una fecha estipulada o un tiempo estipulado en el momento que usted crea conveniente, pero hay que practicar esta doctrina. La sanidad divina. Sabemos de que el Señor, como dice Mateo 11:28, venía a mí todos los que están cargados. Esa es la doctrina número 18 o 17, perdón. Venía a mí todos los que están cargados, que yo los haré descansar. El Señor dice que vino a sanar dolencias, vino a sanar toda enfermedad del alma. Hay gente que ha sido trastornada, violada sexualmente, maltratada en el tiempo antiguo o antes de ser cristiano. Vienen a la iglesia y lo que tiene que hacer el pastor es una administración, consejería para tratar de sanar en esa parte para que el Espíritu Santo haga la obra. El Señor te sana. Isaías 53 también habla de que por su llaga hemos sido curados. Yo creo en la sanidad del alma y creo en la sanidad física. Creo en el don de sanidad. He orado por muchos enfermos y he visto enfermos sanados. Por lo tanto, los dones están vigentes, pero no hacemos abuso de ellos y tampoco no decimos que porque tenemos los dones somos mayores o mejores que otros. Entonces, la doctrina número 18 es la segunda venida de Cristo. Cristo vuelve por su iglesia. En las nubes, dice Tesalonicenses 4:13, primera de Tesalonicenses 4:13, que Él vendrá y con sonido de trompetas, la iglesia será levantada y Jesucristo vendrá por segunda vez, pero ya no en relación con el pecado, sino vendrá como el Señor de Israel, el Señor del mundo. ¿A dónde? A Israel, a manifestarse como el Mesías prometido. Cristo viene. Eso lo tenemos claro. La iglesia, restauración, cree en la segunda venida y en el rapto de la iglesia. Doctrina número 19, la resurrección. La Biblia dice en Apocalipsis 20 que un día todos vamos a comparecer, vamos a estar delante de Él, vamos a resucitar. El mar devolverá a los muertos. ¿Qué más dice ahí? El mar entregó a los muertos. El Hades, que se tragaron también. O sea, todos los muertos resucitarán para ser juzgados. Unos para bien, unos para mal. Unos para bien, unos para mal. Esa es la doctrina de la resurrección. Jesucristo dijo claramente en Mateo o en Lucas: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo, seguirá vivo. O sea, nosotros vivimos en Jesús, hemos muerto en Jesús. Un día resucitarán todos. ¿Pero para qué van a resucitar todos? Hay religiones o sectas religiosas que dicen que no, solo los buenos resucitarán y los malos ya quedaron ahí, ya nunca más resucitarán. Mire lo que dice la doctrina número 20, el castigo eterno. Mire lo que dice la Biblia, en el versículo 20, en el capítulo 20, versículo 14 de Apocalipsis, y el versículo 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, condenación eterna. Hay un libro donde su nombre y el mío está escrito. Pero si usted un día se descarría y no quiere saber más del Señor, y se vuelve un impío, un apóstata, y comienza a hacer negocio de la palabra, usted tendrá como ganancia el infierno. El castigo eterno para las personas, escuche bien esto, que rechazaron a Jesús, que rechazaron el sacrificio de Jesús, que se burlaron de Jesús, que se burlaron de la doctrina, que se burlaron de la palabra de Dios. Ellos irán al castigo eterno, con el diablo, el dragón, el falso profeta y todos los secuaces y todos los demonios y toda la gente que le siguió su camino se irá al infierno. Es castigo eterno. En cambio, los buenos vivirán con el Señor para siempre. La doctrina número 21, el destino, juicio y el destino. El juicio a las naciones. Aquí está claramente, dice, en el versículo capítulo 20, versículo 11, y vi un gran trono, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes, pequeños, delante de él, y los libros fueron abiertos. Todos vamos a comparecer delante de Dios. Ese es el juicio que vamos a tener, conforme a nuestras obras, conforme a nuestros actos.
Así que la Biblia dice también en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido que todos mueran una sola vez y después de todo el juicio. Va a haber juicio a las naciones, juicio a las personas. Y el destino final, ¿cuál es el destino final de nosotros? Apocalipsis 21, vi cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué? Porque la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Miren lo que es para nosotros: cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén para los escogidos, para los que sirvieron a Jesús, para los que amaron el retorno de Jesús, para los que vivieron de repente en este mundo, no con grandes lujos, de repente no llegaron a tener capacidades de ser millonarios, pero amaron la palabra, amaron a Dios sobre todas las cosas. Tenemos un buen destino. Yo anhelo una ciudadanía que esté en los cielos como la anhelaba Moisés, como la anhelaba Abraham. Anhelo estar con papá Dios a pesar de todas las cosas circunstanciales que me pasan hoy en día. Porque la gloria postrera será mejor, dice la Biblia. Y porque las cosas que hoy nos pasan no son comparables a la gloria venidera. Esa es nuestra esperanza, que un día seremos arrebatados, que un día estaremos con papá Dios. 21 doctrina fundamental que usted debe aprenderse, 21 doctrina que usted debería aprenderse para que no sea engañado. Bueno, amado hermano, esto ha sido todo por hoy. Conmigo será hasta el día miércoles, si Dios lo permite. Le voy a dejar el número telefónico de la Casa Pastoral o de la Iglesia Restauración a las Naciones, el 073-523902. Llámenos, haga sus consultas, haga sus preguntas. Si alguien quisiera congregarse en nuestra iglesia o visitarnos, por favor comuníquese con nosotros. Nosotros gustosos estaremos aquí para recibirle, amarle en el Señor y poder conversar. Así que, hermano, que Dios me lo bendiga. Buenas tardes, y los dejo con ustedes a nuestro hermano Luis. Sea Dios veraz y sea hallado todo hombre mentiroso. Así dice su palabra. La palabra de Dios sirve para instruir, redarguir, enseñar. Así que identifica todas estas teorías humanas, todas esas falsas enseñanzas. ¿Sabes qué? Tómalas por basura. Hay tantas cosas que están enseñando allá afuera que verdaderamente te están llevando a unos caminos que son incorrectos. Tú, hombre, quien quiera que seas, que estás enseñando estas falsas cosas, ¿sabes qué? Arrepiéntete antes de que te llegue el juicio. Esta es el programa Volviendo a la Senda Antigua. Fue el segundo tema de Doctrinas Fundamentales. Los esperamos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde. Y ya sabes, si tienes alguna pregunta, escríbenos al Facebook de la Iglesia Restauración a las Naciones y te estaremos respondiendo inmediatamente. Que tengas buen día. Dios te bendiga.